vamos a empezar dentro del tema de energías con las energías no renovables y a su vez dentro de energías no renovables vamos a empezar con la parte de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son aquellos que tienen origen en la acumulación de grandes masas orgánicas, generalmente de plantas, de hace varios cientos de millones de años, que en circunstancias especiales, que viene a ser en ausencia de descomposición aeróbica, dado que han sido cubiertas por sedimentos y por lo tanto no ha podido llegar el oxígeno para no ha habido oxígeno, mejor dicho, para tener lugar esa descomposición aeróbica, y en condiciones además de presión y temperatura elevadas, esas grandes masas, en vez de sufrir una descomposición como el resto de la materia orgánica ordinaria, van a ir convirtiéndose, en función también del tiempo que hayan estado sometidas a este proceso, en lo que ahora mismo usamos como combustibles fósiles, que dependiendo el estado en el que están, pueden ser o bien carbón en estado sólido, bien petróleo en estado líquido, bien gas natural en estado gaseoso. En esta primera parte del tema vamos a ver uno a uno estos tres combustibles, cuáles son sus propiedades principales, sus aplicaciones y cómo obtenerlo. Nos vamos a centrar sobre todo desde el punto de vista de combustibles, porque por ejemplo el petróleo, como imagino que todos sabéis, no solo se usa para fabricar combustibles, sino para una gran cantidad de aplicaciones diferentes, como también para hacer alquitranes, para hacer asfaltos o como materia prima para fabricar prácticamente todos los plásticos que usamos hoy en día. Como combustibles, todos tienen las mismas características, en el sentido de que lo que vamos a hacer es, al quemarlos, al provocar la combustión de estas sustancias, vamos a liberar la energía química que está acumulada en los enlaces, principalmente entre carbonos, en el caso del carbón, y carbonos e hidrógenos, en el caso de los otros combustibles. Y esa energía, repito, que se acumula en los enlaces, esa energía química, la vamos a liberar en forma de calor al hacer la combustión. Para ello vamos a definir un parámetro que es el que usaremos cuando hagamos problemas, que es el poder calorífico, que para sólidos, carbón y líquidos derivados del petróleo lo vamos a definir como la energía liberada al quemar completamente un kilogramo de ese combustible. Cuando nos referimos a los gases es al quemar un metro cúbico de ese combustible, pero cuando hablemos de los gases vamos a ver que hay una peculiaridad, que el poder calorífico va a depender también de la presión a la que esté el gas y la temperatura a la que esté el gas. En sólidos y en líquidos no, esos parámetros no son importantes. Es decir, si se dice que un carbón tiene un poder calorífico, por ejemplo, de 8.000 kilocalorías por kilogramo, es independientemente de la presión a la que esté en ese momento la atmósfera y la temperatura a la que estemos trabajando. Empecemos con el primero de los combustibles en estado sólido, el carbón, que en esencia está formado por carbono en forma de grafito. Imagino que sabéis que el carbono tiene dos maneras de cristalizar. Una, la más habitual, a las presiones y temperaturas normales, que es en forma de grafito, y otra más difícil de conseguir, que necesita presiones y temperaturas altísimas, que es el diamante. No nos metemos en el diamante, que tiene propiedades totalmente opuestas a la del grafito. Donde el grafito es conductor eléctrico, el diamante es el mejor aislante eléctrico que existe. Donde el grafito es negro, el diamante es transparente. El grafito conduce bien el calor también. El diamante es un excelente aislante. El grafito es un combustible, el diamante no lo es. Y el grafito está formado por una estructura, como estáis viendo aquí en la imagen. Está formado por láminas en las que los carbonos forman esta estructura hexagonal. De hecho, una lámina única de grafito recibe el nombre de grafeno, un material que lleva unos cuantos años a la vanguardia de los nuevos materiales, con propiedades muy interesantes, y que se apila esas capas unas sobre otras, de tal manera que tiene esa estructura laminar. De hecho, esa estructura laminar es tal que el enlace es muy fuerte entre carbonos que están en la misma capa, pero es bastante débil entre carbonos que están en capas diferentes. Por eso, por ejemplo, la mina de grafito que se usan los lapiceros funciona como funciona, porque cuando uno aprieta y arrastra, lo que está provocando es la ruptura de estos enlaces en vertical, y por lo tanto estamos poniendo láminas de grafito sobre el papel.
No nos interesa el grafito en cuanto a eso, sino que nos interesa en cuanto a sus propiedades como combustible. Pero el carbono no está formado solamente por grafito. Dependiendo del tipo de carbono, el carbón, mejor dicho, dependiendo del tipo de carbón, el combustible tendrá mayor o menor porcentaje de carbono. Cuanto mayor sea el porcentaje de carbono que tengamos en nuestro carbón, mayor será el poder calorífico. Por lo tanto, en principio es mejor combustible. Y a su vez, el porcentaje de carbono va a depender de la edad de carbón. Cuanto mayor sea el porcentaje de carbono, significa que estamos ante un carbón que es anterior, que es más viejo que carbonos que tengan menos porcentaje en carbono. Es decir, el poder calorífico aumenta con el porcentaje en carbono y el porcentaje en carbono a su vez aumenta con la edad que tenga el carbón. Y a partir de ahí se definen 4 grandes grupos o 4 grandes tipos de carbones. De mayor porcentaje de carbono y mayor poder calorífico a menor, y el primero que tenemos es la antracita, que tenéis ahí una foto de antracita, es de color negro muy brillante, es el carbón, mejor dicho, más antiguo, y por lo tanto el que tiene mayor porcentaje de carbono, más o menos el 90% es carbono. El resto son impurezas. Ya veremos además cuando hablemos en otra presentación de los impactos medioambientales que las impurezas son problemáticas porque normalmente gran parte de las impurezas suelen ser de tipo azufre, y el azufre vamos a ver que es uno de las sustancias que pueden generar lluvia ácida. Como hemos dicho, tiene mayor poder calorífico, 35.000 kilojulios kilogramo. No hace falta aprenderse el poder calorífico de los combustibles. En caso de hacer problemas, eso es un dato que se dará en el problema o en el examen. Es duro y bastante compacto. El problema de la dureza ya veremos que va a hacer que, aunque la antracita en principio es el mejor combustible, como cuando uno está usando esto, sobre todo para producir energía eléctrica, tiene primero que moler el combustible, moler va a significar gastar energía en la molienda. Por lo tanto, que sea duro significa que a veces el poder calorífico más alto no se ve compensado porque necesito invertir energía en molerlo. De hecho, si es posible, más que la antracita, se suele usar hulla. Eso también va a depender de lo cercano que esté el carbono. Si tú tienes antracita cerca y la hulla la tienes muy lejos, por mucho más que te cueste moler la antracita antes que la hulla, el transporte te va a salir más caro, por lo tanto no te merece la pena. La hulla es menos nuevo, mejor dicho, es más nuevo que la antracita, por lo tanto su porcentaje en carbono es menor. Veis que también que es menos brillante que la antracita, su poder calorífico también es menor que el de la antracita, 30.000 kilojulios por kilogramo, pero es más fácil de moler. Eso significa que la energía que a mí me cuesta moler la hulla para usarlo como combustible en una central, pues es menor que la de la antracita. Por lo tanto, a veces compensa usar hulla. Siguiente, el lignito. El lignito tiene un porcentaje en carbono del 70%, veis que ya más que negro es casi gris, ha perdido ese brillo, su poder calorífico es menor, y el más nuevo es la turba, que tiene un porcentaje en carbono menor del 50%, tiene ese color marrón, y su poder calorífico es más escaso. La turba no se suele usar a nivel industrial, la turba se usa a nivel doméstico en sitios tradicionalmente en los que no haya acceso a otro tipo de combustible. De hecho, se puede simular esos procesos de solidificación, esos procesos que hemos visto que tardan millones de años en producir el carbono, se pueden simular esas condiciones anaeróbicas con, por ejemplo, madera, y se puede lograr lo que se llama el carbón vegetal, que al fin y al cabo es un tipo de turba. El carbón suele estar en minas, y hay dos maneras de extraer el carbón dependiendo de cómo esté. Podemos tener una explotación a cielo abierto, en la que la veta de carbón está muy cerca de la superficie y por lo tanto podemos ir excavando, horadando la superficie y yendo por el carbón, o, muy habitual, que sea un yacimiento subterráneo, con lo cual tenemos que perforar el interior de la tierra y ir extrayendo el carbón. Y tradicionalmente esto siempre ha sido un trabajo muy peligroso, por un montón de motivos. El primer motivo, los derrumbes. Ahora mismo, como veis aquí en la imagen, el entibado, que se llama, para sostener la galería donde están sacando el carbón, se hace con tubos de acero que son muy resistentes. Antes se hacía con madera, y la madera tiene una resistencia bastante menor que el acero, se pueden provocar desprendimientos si no se ha entibado
bien la galería. Por otra parte, aquí veis también que los mineros que están trabajando llevan mascarilla. En los viejos tiempos no se llevaba mascarilla. Y el problema de el carbón, de la extracción, mejor dicho, del carbón, es que aparte de las piedras hay un montón de polvo microscópico que los mineros aspiraban y se les iba acumulando en los pulmones, provocando enfermedades pulmonares como la silicosis, que hacían que los mineros en general tuviesen que retirarse, jubilarse a edades bastante tempranas y con graves problemas de salud. Aparte de eso, no solo hay carbón donde hay carbón, suele estar asociado a diferentes tipos de gases, algunos venenosos, algunos explosivos. También los mineros llevan estas lámparas, que ahora mismo son eléctricas, pero antes de ser eléctricas eran lámparas de gas. Hasta que alguien inventó una lámpara que era segura, un peligro enorme que corrían los mineros es que la llama provocase la combustión de ese gas. En las minas modernas también hay detectores de gas que te permiten controlar continuamente cuál es ese porcentaje de gas y en caso de problemas evacuar la galería. Aparte de eso, normalmente también las galerías tienen grandes tendencias a inundarse. Te das cuenta que normalmente debajo de la tierra siempre hay agua en lo que se llama el nivel freático. Si tú has llegado al nivel freático se te puede inundar la galería. De hecho, la máquina de vapor se creó, las primeras máquinas de vapores, que eran enormes, no se crearon para transporte, se crearon precisamente para bombear el agua de las galerías y evitar las inundaciones. Además, también hay que estar continuamente limpiando el aire, extrayendo el aire viciado de las galerías. Hay que estar ventilando continuamente las galerías. La minería sigue siendo un trabajo bastante peligroso, independientemente de que sea de carbón o que sea de otro tipo. Siguiente combustible que vamos a ver, el que está en estado líquido. El petróleo, que es una sustancia, me imagino que todo el mundo conoce. Es un líquido bituminoso, es decir, tipo alquitrán, cuyo color oscila, dependiendo de la composición, entre el gris y el negro. Los petróleos tienen una composición que depende muy fuertemente del yacimiento. No se puede hablar de una composición estándar del petróleo. La densidad, por lo tanto, también varía. Siempre es más ligero que el agua, es menos denso que el agua, entre 0,66 y 0,98 gramos por mililitro. El agua tiene 1 gramo por mililitro. Por lo tanto, como veis en esta imagen, el petróleo siempre está flotando. Y está formado por una mezcla de hidrocarburos, es decir, cadenas de carbono e hidrógeno, más o menos complicadas, que se llaman fracciones, y además impurezas, principalmente nitrógeno, azufre, silicio, magnesio, oxígeno. Y el petróleo se conoce desde hace milenios. De hecho, hay sitios en los que el petróleo, sobre todo en Oriente Medio, siempre ha estado aflorando en superficie. Petróleo significa aceite de roca. Y aunque era muy conocido en esa zona desde siempre, nunca se usaba como combustible. Primero, porque el petróleo tiene un poder calorífico muy bajito. Y segundo, porque cuando lo quemas el petróleo da un humo muy negro, muy desagradable, tóxico y maloliente. ¿Cuándo se ha podido usar el petróleo? Se ha podido usar el petróleo cuando se descubrieron maneras de separar esos hidrocarburos, los más ligeros de los más pesados, es decir, cuando separamos esas fracciones, cada una de las cuales sí tiene una aplicación concreta. Por ejemplo, una de las fracciones del petróleo es el octano. El octano es una molécula de hidrocarburos formado por 8 carbonos. Y el octano es un combustible muy usado, es la base de la gasolina, la base del combustible que usan los motores de combustión interna tipo Otto, los motores de explosión que también se llaman. Hay otra fracción, que es el diésel, que es el gasóleo, mejor dicho, que es el combustible de los motores diésel. Otro es el queroseno, que es el combustible de los motores de aviación. Otro es el fuel oil, que es el combustible de las centrales térmicas que funcionan con combustibles líquidos. Es decir, una vez que se empezó a aprender a separar esas fracciones, sí se lograron tener un montón de productos derivados del petróleo, cada uno de los cuales tiene una utilidad. Algunos son combustibles, nos centramos aquí solo en combustibles, pero otros son otro tipo de fracciones, como las pesadas, por ejemplo, que pueden ser alquitranes, que pueden ser asfaltos. Las más ligeras, que son gases. Y muchas de ellas son también fracciones que se usan como materia prima para fabricar polímeros. Hay una fracción que es el etileno, que es una fracción ligera.
hay un polímero que a lo mejor conoces que se llama el polietileno, se usa un montón, está hecho a base de encadenar una tras de otra moléculas de etileno que se extraen del petróleo, esas fracciones, mediante un proceso que se llama destilación del petróleo, de la cual hablaremos. Los yacimientos de petróleo suelen tener más o menos esta estructura. Como son líquidos, para que el yacimiento de petróleo se conserve sin perderse por el subsuelo, necesitamos que esté entre rocas impermeables, rocas no porosas que impidan que pase, que se nos pierda ese petróleo. Siempre suele ir asociado por abajo con agua y también siempre va asociado con gas natural a altísima presión. Os cuenta que esto hemos dicho hace un rato que vienen de grandes masas vegetales que sufrieron una serie de descomposiciones anaeróbicas en los cuales se nos van formando esos hidrocarburos. Bueno, pues los hidrocarburos, las fracciones más ligeras de los hidrocarburos, que son el metano, el etano, el propano y el butano, a temperatura ambiente son gaseosas. Por lo tanto, cuando se han ido formándome una capa de gas y al irse acumulando, aquí tenemos un gas natural encima de nuestro yacimiento del petróleo que está a una gran presión. No nos vamos a meter en cómo se hacen los sondeos para saber si hay debajo el petróleo y si es rentable iniciar la perforación. Vamos a ver cómo extraemos el petróleo suponiendo que ya lo tenemos localizado. Va a haber varios tipos de extracción. En todas ellas lo primero que vamos a hacer es perforar hasta llegar a nuestro yacimiento de petróleo. Hay que perforar con brocas de diamante porque las capas que uno puede encontrar aquí de roca son durísimas, por lo tanto hay que usar el material más duro que existe, que es el diamante. Y esto se perfora con broca de diamante. Y cuando llegamos a nuestro yacimiento de petróleo, recordad que estamos aquí con una capa de gas a muy alta presión. Sin embargo, aquí arriba en superficie estamos a la presión atmosférica. ¿Qué significa? Que simplemente por diferencia de presiones, la enorme presión de la capa de gas natural va a empujar el petróleo hacia arriba. Esto que a lo mejor ha visto en alguna película, que en cuanto alguien está buscando petróleo empieza a excavar y cuando llega al yacimiento el petróleo sale disparado por la boca del pozo, precisamente por la presión enorme del gas que hay aquí asociado. Entonces simplemente en la extracción primaria el gas va a salir por esa presión. Pero claro, cuando nosotros estamos vaciando nuestro yacimiento de petróleo, el gas tiene más espacio para ocupar, por lo tanto su presión disminuye. ¿Qué ocurre? Que va a llegar un momento que la presión del gas se va a acercar mucho a la presión atmosférica, por lo tanto ya no va a salir por diferencia. En ese momento hay que gastar un poco de energía, hay que pasar a la extracción secundaria y extraer por bombeo. Pero también ocurre otra cosa. También ocurre que, como hemos visto que el petróleo es una especie de sopa de hidrocarburos desde fracciones muy ligeras a fracciones muy pesadas, la viscosidad del petróleo varía enormemente en función de la densidad, de la fracción. Las fracciones ligeras del petróleo son menos viscosas que las fracciones pesadas. Cuando estamos sacando el petróleo por bombeo, lo que estamos sacando son las fracciones menos viscosas. Y se nos están quedando aquí las fracciones pesadas, que son más viscosas. Va a llegar un momento en que no podemos bombear algo tan viscoso, pero sigue habiendo petróleo, fracciones pesadas que se pueden usar industrialmente. ¿Qué es lo que se hace en ese momento? Vamos a pasar a la extracción terciaria, en la cual se inyectan disolventes que disminuyen la viscosidad y por lo tanto podemos hacer que el petróleo salga otra vez, lo podamos bombear, así hasta que se nos agote el yacimiento. Hemos visto que el petróleo no vale para nada tal cual, hay que llevarlo a una industria que se llama la refinería para tratarlo. ¿Y cómo se lleva? Pues se lleva, los yacimientos pueden ser o bien submarinos, con lo cual hay que plantar una plataforma petrolífera en el mar, o bien en superficie terrestre, con lo cual se perfora con una infraestructura más sencilla. Ahora sí, hay que transportarlo. Lo podemos transportar también o bien por tierra, mediante esto que veis aquí, que se llaman oleoductos, o bien por mar, en cuyo caso usamos petroleros, o se usan, mejor dicho, petroleros, que como imagino que sabéis son los barcos más grandes que existen. Pueden llegar a medir varios cientos de metros de eslora, de longitud de proa a popa. Son los barcos más grandes que existen, los petroleros.
ya sea por oleoducto, ya sea por petrolero, vamos a llevar ese crudo que se llama, ese petróleo, lo llevamos a esta industria que es la refinería, donde se va a producir el proceso de destilación. La destilación consiste en coger el crudo, que hemos visto que es una sopa de hidrocarburos, e ir separándoles los diferentes componentes, lo que se llama las fracciones. ¿Cómo se hace? Bueno, pues se va a hacer mediante una torre de destilación, cuyo esquema tenéis aquí. En esencia, se viene a hacer lo mismo. Se viene a hacer lo siguiente. El petróleo en bruto, el crudo, se introduce en un horno. Ese horno está a una temperatura suficiente como para provocar la evaporación de todo el petróleo, que entra aquí en estado gaseoso. Aquí es la torre de destilación. Y en la torre de destilación lo que se produce es un gradiente que se llama de temperatura, es decir, la temperatura aquí no es constante. Abajo la temperatura es más alta y según ascendemos por la torre de destilación la temperatura va bajando. ¿Qué es lo que conseguimos? Bueno, lo que conseguimos es realizar lo que se llama la fracción, la destilación, mejor dicho, destilación fraccionada. Destilación fraccionada. Y la destilación fraccionada se basa en la siguiente propiedad que tienen los componentes del petróleo, y es que cuanto más ligera sea la fracción, menor será su temperatura de ebullición. Eso significa que en la parte baja de la torre de destilación los componentes que van a pasar a estado líquido son aquellas fracciones más pesadas, el fuel pesado, también alquitranes y asfaltos. Y el resto de componentes irá subiendo en estado vapor. Cuando lleguemos a esta zona va a coincidir con la temperatura a la que va a pasar de gas a líquido una fracción determinada. En este caso concreto el fuel doméstico, que se puede usar por ejemplo en calefacciones. Por lo tanto, esa fracción, ese hidrocarburo concreto, aquí pasará a estado líquido y lo recogeremos y el resto subirán. Aquí, pues lo que tendremos es las zonas en las que el gasóleo pasa a estado líquido, combustible de motores diésel, aquí el queroseno pasará a estado líquido, combustible de aviación, aquí las gasolinas, que se dividen en pesadas y ligeras en función del octanaje, y así iremos en cada zona que tengamos de nuestra torre de destilación, irá pasando de gas a líquido una fracción concreta de petróleo. Y finalmente a temperatura ambiente aquí nos quedan las fases que son gaseosas, que todavía están por aquí, principalmente butano y propano, que antes se tiraban a la atmósfera, con lo cual contaminaban y perdemos energía. Actualmente se queman en la misma refinería para proporcionar energía a la fábrica. Es algo bastante más complicado que esto, pero la esencia es esta. Lo que sí que ocurre a veces también es lo siguiente. Ocurre que una cosa es tener, en función de la muestra de petróleo que yo he metido aquí, hacer la destilación fraccionada y tener tanto porcentaje de queroseno, tanto de gasóleo, tanto de gasolina y demás, y otra cosa son las demandas del mercado. Muchas veces ocurre que hay fracciones que tienen alta demanda y otras que tienen baja demanda. Normalmente las fracciones pesadas tienen bastante menos demanda. ¿Qué se puede hacer? Se pueden transformar fracciones pesadas en fracciones más ligeras mediante un sistema que se llama craqueo, que viene del inglés mejor dicho, crack, de acuerdo al cracking. Y el craqueo lo que consiste es, vamos a coger una fracción pesada que a lo mejor no tiene demanda en ese momento y la vamos a romper. Si yo cojo una fracción pesada y la rompo en trozos más pequeñitos, lo que estoy obteniendo son fracciones más ligeras. Por lo tanto, puedo transformar esa fracción pesada que en ese momento no tiene salida al mercado, lo puedo transformar en una fracción más ligera, por ejemplo gasóleo, por ejemplo gasolina, que sí tiene demanda en ese momento. Y eso es lo que se llama craqueo. Normalmente las refinerías son industrias bastante contaminantes, porque además de aquí también se preparan no solo combustibles, sino todos esos elementos precursores, por ejemplo, para tener asfaltos, para tener alquitranes, para tener la materia prima para producirnos esos plásticos de los cuales dependemos absolutamente hoy en día. En España tenemos unas cuantas refinerías. Casi todas, como podéis comprobar, están en el mar, en la costa,
dado que como no tenemos petróleo tenemos que importarlo todo y llega por mar, excepto una que tenéis aquí en Puerto Llano, en Ciudad Real, que si os dais cuenta está a mitad de camino entre Rota y Torrejón de Ardoz, porque por aquí pasa un oleoducto que une 3 bases que en tiempos tenía el ejército estadounidense en España, que son la base de Rota naval y 2 bases aéreas que son la de Torrejón y Zaragoza. Ya vino el oleoducto que unía Rota, Torrejón, Zaragoza, y sigue existiendo, pues no sé exactamente por qué, pero alguien decidió que era buena idea montar una refinería en mitad de la Mancha. El último combustible que vamos a ver es el gas natural, que es una mezcla de hidrocarburos gaseosos, aunque principalmente es metano. Hemos visto hace un momento que el gas natural está siempre asociado, o mejor dicho, que siempre que tengamos un yacimiento de petróleo va a haber asociado un yacimiento de gas natural. Ese gas natural se va a llamar gas natural húmedo, pero puede ocurrir que tengamos gas natural que esté en un yacimiento únicamente de gas. Y ese gas se va a llamar gas natural seco. Y sus usos principales como combustible son 2. Doméstico, casi todos tenemos en casa o el calentador de gas natural, o también como combustible en centrales. Ya veremos cuando hablemos de centrales que centrales de combustibles fósiles últimamente que más rendimiento tienen, que más se usan, son las que se llaman de ciclo combinado, que usan gas. Como acabamos de ver, está asociado a un yacimiento de petróleo o solo de gas, y para transportarlo lo que hay que hacer, como os comentaba antes, el poder calorífico del gas depende fuertemente de las condiciones en las que esté. Al igual que hemos dicho que antes que que el poder calorífico, por ejemplo, del carbón o de una fracción determinada del petróleo simplemente se da como energía por unidad de masa, por ejemplo, kilocalorías por kilogramo, en un gas no hace, cuando te dan el poder calorífico de un gas te están diciendo cuál es el poder calorífico de ese gas en kilocalorías por metro cúbico o kilojulios por metro cúbico, siempre y cuando estemos en condiciones normales. Recuerda que condiciones normales son 0 grados centígrados, es decir, 273 Kelvin y una atmósfera de presión. Repito, el poder calorífico de un gas siempre se da en condiciones normales, pero un gas nunca se sirve en condiciones normales. Se sirve a mayor presión y normalmente la temperatura suele ser mayor, a no ser que estamos en pleno invierno, que 0 grados centígrados. Que se sirva a mayor presión es por 2 motivos. Primer motivo, cuanto más, si hay más presión es porque en el mismo volumen hay más gas, y si hay más gas en el mismo volumen, lo que tenemos es mayor poder calorífico, simplemente porque hay más moléculas de gas que yo puedo quemar. Y además, una ventaja del gas es que no hay que bombearlo, cosa que sí que ocurre con el petróleo, cuando hemos visto los oleoductos, que no lo he comentado. Eso hay que bombearlo. El gas natural, cuando va por un gasoducto, cuando llega a nuestros domicilios, no hay que bombearlo. Como tarde o temprano lo vamos a poner en contacto con la presión atmosférica cuando lo quememos, simplemente por diferencia de presiones, el gas va circulando. Ese es el segundo motivo por el que el gas se sirve a una presión más alta. Entonces, para calcular el poder calorífico de nuestro gas en la temperatura a la que se nos sirva y a la presión a la que se nos sirva, lo que hacemos es multiplicar el poder calorífico en condiciones normales, repito, 0 grados centígrados, una atmósfera de presión, lo multiplicamos por la presión a la que nos esté sirviendo el gas y por este factor la temperatura. Multiplicamos por 273 y dividimos por la temperatura en grados centígrados entre más 273. Simplemente estamos multiplicando por la temperatura en Kelvin de 0 grados centígrados entre la temperatura en Kelvin a la que estamos sirviendo el gas. Si el gas, en vez de transportarlo por gasoducto, que se transporta por presión, lo tenemos que transportar en barco, tenemos que irnos a estos barcos que sean barcos metaneros, que son como gigantescos termos, porque la cuestión es que vamos a intentar meter la mayor cantidad posible de gas. Entonces el gas lo que hay que hacer es licuarlo, hay que pasarlo a estado líquido, y eso exige muy bajas temperaturas. Por lo tanto, estos barcos son como enormes termos, iguales que los termos de café, para mantener la temperatura, pero en vez de llevar café, lo que se lleva es gas en estado líquido.